Niñera iba a prisión por 50,000. Niña de 6 años reveló: vi a mamá meter el dinero en su bolso. Vi a mamá meter el dinero en su bolso. La voz de Sofía resonó en el silencio absoluto de la sala. El bolso rojo grande. El dedo de la niña apuntaba directamente hacia la galería. Sus 6 años no le impedían señalar con una certeza que congeló el aire. Abrió la boca, pero ningún sonido salió. El piso se movía bajo sus pies. Carolina juntó las manos frente a su rostro. Las lágrimas que había contenido durante 5 días de juicio, finalmente cayeron. Objeción. El abogado de la acusación se puso de pie de un salto. La niña está siendo manipulada. El juez golpeó el mazo. Silencio. La niña continuará. Sofía miró a Carolina. Sus ojos pequeños brillaban con lágrimas, pero su voz no tembló. Mamá abrió la caja de seguridad. Yo estaba jugando en el pasillo. Ella no me vio. ¿Qué pasó después, Sofía? Mateo se acercó despacio. Sus manos temblaban. Tomó los billetes y los puso en su bolso. El rojo con las correas doradas. Después fue al cuarto de Carolina. Un murmullo recorrió la sala. La oficial de policía en el fondo abrió los ojos completamente. Adriana Domínguez se puso pálida en su asiento. Su abogado le susurró algo urgente al oído. Mamá me dijo que dijera que Carolina lo tomó. Sofía se limpió la nariz con la mano. Me dijo que si yo contaba la verdad, Carolina se iría para siempre. Y nadie me creería porque soy pequeña. El corazón de Carolina latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. ¿Estás segura de lo que viste?, preguntó el juez, inclinándose hacia adelante. Sofía asintió. Una lágrima rodó por su mejilla. Carolina nunca tomó el dinero. Ella me quiere. Me lee cuentos todas las noches. Mamá solo habla por teléfono. 3 semanas antes, el mundo de Carolina era diferente. Carolina, mira lo que hice en el colegio. Sofía corrió por el pasillo de la mansión Domínguez con un dibujo en la mano. Sus zapatos escolares resonaban contra el mármol. Carolina se arrodilló para estar a su altura. Tomó el papel con cuidado. ¿Es un arco iris? Es nuestra familia. Sofía señaló las figuras de colores. Esta eres tú, esta soy yo, y este es el señor Bigotes. El gato de la casa ocupaba más espacio en el dibujo que la madre de Sofía. Es hermoso, mi amor. Vamos a ponerlo en el refrigerador. ¿Dónde está mamá? Carolina miró hacia la escalera. La puerta del estudio de Adriana estaba cerrada. Voces filtradas salían de adentro. ¿Tiene trabajo, cariño? ¿Quieres que hagamos galletas? Los ojos de Sofía se iluminaron. En la cocina, mientras mezclaban la masa, Carolina escuchó los tacones de Adriana bajar las escaleras apresuradamente. «Señora Domínguez», llamó. «¿Necesita algo?» Adriana apareció en la puerta. Su rostro estaba tenso. Llevaba el celular pegado a la oreja. «Necesito que lleves a Sofía al parque. Ahora». «Pero estábamos». «Ahora, Carolina». Adriana cortó la llamada. «Y quédate allí al menos 3 horas. Llévala a tomar un helado después». Algo en su tono hizo que el estómago de Carolina se retorciera. «¿Está todo bien, señora?» «Todo está perfecto». Adriana forzó una sonrisa. «Solo tengo una reunión importante. No quiero que Sofía esté en casa». Se fue antes de que Carolina pudiera responder. Sofía jaló la manga de Carolina. «¿Por qué mamá está enojada?» «No está enojada, amor, solo ocupada». Pero Carolina había visto ese tipo de estrés antes. Era el rostro de alguien desesperado. En el parque, Sofía jugaba en los columpios cuando el celular de Carolina vibró. «Puedes volver. La reunión terminó». El mensaje de Adriana era breve, frío. Cuando regresaron a la mansión 3 horas después, había patrullas estacionadas en la entrada. El corazón de Carolina se detuvo. «¿Qué pasó?», susurró. Un oficial se acercó antes de que pudiera abrir la puerta del auto. «¿Carolina Suárez?» «Sí, yo soy». El oficial sacó unas esposas. Está bajo arresto por robo agravado. El mundo se volvió borroso. Carolina sintió el metal frío alrededor de sus muñecas. «¿Qué? No, tiene que haber un error. ¡Suéltenla!», Sofía gritó desde el asiento trasero. «Carolina no hizo nada malo». Adriana salió de la casa. Su rostro era una máscara perfecta de dolor y traición. «Lo siento, Carolina. No quería creer que fueras capaz de esto». «¿De qué está hablando?». Las piernas de Carolina temblaron. $50,000 desaparecieron de mi caja de seguridad. Adriana se secó una lágrima que no existía. «Los encontraron en tu habitación». «Eso es imposible. Yo nunca...». «Tiene derecho a permanecer en silencio». El oficial comenzó a leerle sus derechos. Sofía lloraba en el auto. Sus manos golpeaban la ventana. «Carolina, no te vayas». Carolina giró para mirarla. Sus ojos se encontraron por un segundo que se sintió como una eternidad. «Todo va a estar bien, mi amor. Te lo prometo». Pero mientras la empujaban dentro de la patrulla,
Carolina supo que nada volvería a estar bien. La mansión se hizo más pequeña en el espejo retrovisor. Sofía seguía llorando en la entrada, y Adriana, con su rostro de víctima perfecta, la observaba partir con una satisfacción que nadie más notó. En la comisaría, las luces fluorescentes lastimaban los ojos de Carolina. La fotografiaron, le tomaron las huellas, le quitaron sus pertenencias. Una llamada, dijo el oficial, empujando un teléfono hacia ella. Con manos temblorosas, Carolina marcó el número de su madre. ¿Mamá? ¿Carolina? ¿Qué pasa, hija? Me arrestaron. Su voz se quebró. Dicen que robé dinero, pero yo no hice nada. Te lo juro por Dios que no hice nada. El sollozo de su madre al otro lado de la línea le rompió el corazón. Voy para allá. Espérame, mi niña. Todo se va a arreglar. Pero en la celda fría y gris donde pasaría la noche, Carolina supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Y en algún lugar de la ciudad, en una mansión llena de mentiras, una niña de 6 años lloraba por la única persona que la había amado de verdad. La celda olía a desinfectante y desesperación. Carolina se sentó en la banca de metal, abrazando sus rodillas. Todavía llevaba la ropa con la que había ido al parque con Sofía. Su blusa tenía una mancha de helado de chocolate. 6 horas antes estaba haciendo galletas. Ahora era una criminal. La puerta se abrió con un chirrido. Un guardia asomó la cabeza. Suárez, tu abogado está aquí. Carolina se puso de pie. Sus piernas apenas la sostenían. ¿Mi abogado? Yo no contraté. Defensor público. Vamos. La sala de visitas era pequeña y sin ventanas. Un hombre de unos 30 años estaba sentado en una silla de plástico. Tenía ojeras profundas y una pila de carpetas bajo el brazo. Carolina Suárez, dijo sin levantar la vista. Soy Mateo Rojas. Me asignaron tu caso. Se dejó caer en la silla frente a él. No robé ese dinero. Todos dicen eso. Mateo abrió una carpeta. Déjame ver qué tenemos aquí. Su tono era mecánico, cansado. Carolina sintió que el pecho se le apretaba. Por favor, necesito que me crea. Mateo finalmente la miró. Sus ojos cafés estaban inyectados en sangre, pero algo en ellos se suavizó. Cuéntame qué pasó. Desde el principio. Trabajo para la familia Domínguez hace 3 años. Cuido a su hija, Sofía. Ella tiene 6 años. ¿Te llevabas bien con la familia? Con Sofía sí. La señora Domínguez. Carolina tragó saliva. Era mi jefa, correcta pero distante. ¿Algún conflicto? ¿Alguna razón por la que quisiera lastimarte? Ninguna. Yo solo hacía mi trabajo. Mateo tomó notas en un papel arrugado. El reporte policial dice que encontraron evidencia en tu habitación. Recibos de depósitos bancarios a tu nombre. Un comprobante de transferencia fallida por $45,000. ¡Eso es imposible! Yo nunca intenté depositar nada. Y $2,000 en efectivo escondidos debajo de tu colchón. Carolina negó con la cabeza violentamente. Alguien lo puso ahí. Yo no tengo ese dinero. Mi cuenta bancaria tiene $300. Pueden revisarla. Lo harán. Mateo pasó otra página. También hay un testimonio de la señora Domínguez. Dice que te vio nerviosa el día del robo, que preguntaste sobre la combinación de la caja de seguridad una semana antes. Mentira. Yo nunca. Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Mateo cerró la carpeta. Se inclinó hacia adelante. ¿Tienes antecedentes? ¿Alguna deuda importante? Nada. Solo ayudo a mi mamá con los gastos. Mi hermano trabaja en una escuela como guardia de seguridad. ¿Familia en Buenos Aires? No. Somos de Córdoba. Mi mamá vive allá. Me vine hace 3 años para trabajar. Mateo anotó algo. Su expresión se volvió más seria. Eso complica las cosas. El fiscal va a argumentar que eres un riesgo de fuga. ¿Qué? ¿Por qué me iría? Yo no hice nada malo. Tus raíces están en otra provincia. Acabas de perder tu trabajo y tu lugar para vivir. No tienes propiedades ni... ¿Entonces qué hago? Carolina golpeó la mesa con las palmas. ¿Me declaro culpable de algo que no hice? El silencio se extendió entre ellos. Mateo la estudió. Realmente la miró por primera vez. Vio sus manos ásperas de tanto trabajar. Sus uñas cortas sin barniz. La mancha de helado en la blusa que ninguna ladrona de $50,000 usaría. ¿Cuánto te pagaban? $800 al mes, con habitación y comida incluidas. ¿Y en 3 años nunca pediste un aumento? Una vez. La señora Domínguez dijo que lo pensaría. Mateo cerró los ojos. Algo en su expresión cambió. Lo que te voy a decir no te va a gustar. Su voz era más suave ahora. La evidencia en tu contra es fuerte. El fiscal va a pedir prisión preventiva. ¿Cuánto tiempo? La audiencia de fianza es mañana. Si el juez considera que eres un riesgo de fuga, voy a quedar encerrada hasta el juicio. Es posible. Carolina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
Tengo que llamar a mi mamá. Ella tiene el corazón delicado. Si le pasa algo por mi culpa, ya la contactaron. Está afuera esperando. ¿Puedo verla? 5 minutos después de que terminemos. Carolina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Usted me cree? Mateo guardó sus papeles lentamente. Cuando habló, su voz tenía un peso diferente. He defendido a muchos culpables. Sé cómo hablan, cómo actúan. Hizo una pausa. Tú no hablas como ellos. ¿Eso es un sí? Es un, voy a investigar. Hay algo raro en este caso. ¿Qué cosa? La señora Domínguez reportó el robo exactamente 3 horas después de mandarte al parque. Tuvo tiempo de revisar la caja de seguridad, llamar a la policía, que llegaran, hicieran la investigación inicial, y encontraran la evidencia en tu cuarto. ¿Y eso qué significa? Que todo fue muy conveniente, muy rápido, muy perfecto. Por primera vez desde el arresto, Carolina sintió una chispa de esperanza. ¿Entonces me puede ayudar? Voy a intentarlo. Mateo se puso de pie. Pero necesito que me digas todo, cualquier detalle que recuerdes de ese día, de esa semana, cualquier cosa fuera de lo normal. Carolina pensó en la cara tensa de Adriana, en su orden urgente de sacar a Sofía de la casa. La señora Domínguez estaba rara esa mañana, nerviosa. Me pidió que me fuera con Sofía por 3 horas mínimo. ¿Te dijo por qué? Que tenía una reunión importante. Mateo anotó eso con más énfasis. ¿Viste a alguien llegar? No, pero escuché voces antes de irnos. Parecía asustada, interesante. Mateo tocó la puerta para que el guardia abriera. Voy a revisar las cámaras de seguridad de la casa, y necesito acceso a los registros bancarios de la señora Domínguez. ¿Puede hacer eso? Puedo intentarlo, aunque va a ser difícil que el juez autorice una investigación sobre la víctima. Carolina sintió que la esperanza se desvanecía tan rápido como había llegado. Entonces estoy perdida. Mateo se detuvo en la puerta. La miró por encima del hombro. Mi madre estuvo en tu lugar una vez. La acusaron de algo que no hizo. Nadie le creyó hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué pasó? Pasó 2 años peleando. Al final se probó su inocencia, pero el daño ya estaba hecho. Su mandíbula se tensó. Por eso hago esto. Por eso no me rindo fácil. ¿Me está diciendo que me cree? Te estoy diciendo que voy a pelear. Pero tienes que ser fuerte. Lo que viene no va a ser fácil. La puerta se cerró detrás de él. Carolina se quedó sola en la sala de visitas. Sola con el peso de una acusación que no merecía, y la imagen de Sofía llorando que no podía quitarse de la cabeza. Un guardia diferente entró. Tu madre está aquí. La mujer que entró era pequeña y frágil. Su cabello gris estaba despeinado, sus ojos rojos de tanto llorar. Mamá. Se abrazaron a través de la mesa. La guardia las dejó por un momento. Mi niña, mi Carolina, ¿qué te hicieron? No hice nada, mamá. Te lo juro por papá que no hice nada. Lo sé, hija, lo sé. Se aferraron la una a la otra, como si el mundo entero estuviera tratando de separarlas. Porque de alguna forma, así era. La sala de audiencias estaba llena de rostros desconocidos. Carolina llevaba un uniforme gris de detenida que le quedaba grande. El juez era un hombre mayor con lentes gruesos. Revisaba los papeles sin mirarla. Caso 847-2024. El Estado contra Carolina Suárez. Su voz era monótona. Audiencia de fianza. El fiscal se puso de pie. Era joven, ambicioso. Su traje costaba más que todo lo que Carolina había ganado en un año. Su señoría, el Estado solicita que se niegue la fianza. La acusada representa un riesgo de fuga considerable. Mateo se levantó de inmediato. Objeción. Mi clienta no tiene antecedentes penales. Es una ciudadana trabajadora sin raíces en Buenos Aires. Interrumpió el fiscal. La señorita Suárez es de Córdoba. Su familia completa vive allá. Acaba de perder su empleo y su residencia. No tiene propiedades. No tiene cuentas bancarias significativas. No tiene nada que la ate a esta jurisdicción. Tiene su palabra, dijo Mateo. Y su inocencia. El fiscal soltó una risa seca. La evidencia dice lo contrario. Se encontraron $2,000 en efectivo bajo su colchón. Documentos que prueban intentos de transferencia bancaria. Sus huellas dactilares en la caja de seguridad de la víctima. Yo trabajaba en esa casa. Carolina no pudo contenerse. Claro que mis huellas están en todas partes. El mazo del juez golpeó fuerte. La acusada guardará silencio. Mateo puso una mano en el hombro de Carolina. Era la primera vez que alguien la tocaba con gentileza desde el arresto. Su señoría, la señora Domínguez nunca presentó quejas sobre mi clienta en 3 años de servicio. No hay historial de comportamiento sospechoso. Ningún indicio previo de... Hay $50,000 de indicios. El fiscal abrió una carpeta. Y una niña de 6 años que quedó traumatizada por la traición de alguien en quien confiaba. Carolina sintió que le clavaban un cuchillo en el pecho.
Yo jamás le haría daño a Sofía. Silencio, repitió el juez. Señor Rojas, ¿tiene algo más? Mateo apretó la mandíbula. Carolina podía ver la frustración en sus ojos. Solicito una fianza razonable. Mi clienta merece la oportunidad de... Fianza establecida en 500,000 pesos. El juez cerró la carpeta. Siguiente caso. El mundo se detuvo. ¿500,000? Carolina apenas podía respirar. Eso es imposible. Mateo cerró los ojos. Había perdido. Lo siento. Los guardias se acercaron para llevársela. Espere, por favor. Carolina trató de resistirse. Yo no hice nada. Tiene que creerme. Pero nadie la escuchaba. Nunca lo hacían. 2 semanas después, el juicio comenzó. La sala estaba llena de periodistas. Cámaras afuera del edificio. Titulares en todos los diarios. Niñera traiciona confianza de familia adinerada. Empleada doméstica acusada de robo millonario. La cara de la deslealtad. Carolina Suárez enfrenta justicia. En Córdoba, la madre de Carolina no podía salir de su casa sin que los vecinos la señalaran. Su hermano perdió el trabajo de guardia de seguridad. No podemos tener empleados con familiares criminales, le dijeron. Los padres se quejan. Entiéndelo. En la sala del tribunal, Carolina vestía ropa prestada por su abogado, un conjunto azul marino que le quedaba suelto. Se había cortado el cabello ella misma en la celda. El jurado entró, 12 personas de barrios acomodados, 12 personas que nunca habían limpiado la casa de otro, que nunca habían necesitado un trabajo desesperadamente. La miraban como si ya fuera culpable. El Estado llama a declarar a Adriana Domínguez. Carolina levantó la vista. Por primera vez en 2 semanas, vio a su ex jefa. Adriana llevaba un vestido azul cielo, perlas en el cuello, maquillaje perfecto que hacía que sus lágrimas se vieran más dramáticas. Era una actuación, una perfecta actuación. Señora Domínguez, el fiscal usó su voz más suave. ¿Puede decirnos qué pasó el día del robo? Adriana se secó los ojos con un pañuelo de seda. Confié en esa mujer con mi hija, con mi hogar, con mi vida entera. Carolina sintió náuseas. ¿Notó algo extraño en su comportamiento? Una semana antes me preguntó sobre la caja de seguridad. Dijo que necesitaba guardar unos documentos importantes. Le expliqué que era solo para la familia. Mentira, susurró Carolina. Mateo le apretó la mano por debajo de la mesa. Aguanta, articuló con los labios. El día del robo. ¿Qué sucedió? Le pedí que llevara a Sofía al parque. Tenía una reunión importante con mi contador. Cuando revisé la caja de seguridad después, el dinero había desaparecido. ¿Cuánto tiempo estuvo la acusada fuera de la casa? 3 horas. Tiempo suficiente para... Adriana soltó un sollozo. Para planear todo. El jurado asentía. Algunos tomaban notas. ¿Qué hizo entonces? Llamé a la policía de inmediato. Ellos registraron su habitación y encontraron la evidencia. ¿Cómo se sintió al descubrir que alguien tan cercano la había traicionado? Adriana miró directamente a Carolina. Sus ojos estaban secos detrás del pañuelo. Devastada. Pero más que nada, preocupada por mi hija. Sofía la adoraba. Esto la va a marcar de por vida. Carolina tuvo que morderse el labio para no gritar. El fiscal terminó su interrogatorio. Mateo se puso de pie para el contrainterrogatorio. Señora Domínguez, ¿es cierto que tiene deudas de juego? Objeción. El fiscal saltó. Irrelevante y difamatorio. Sostenida, dijo el juez. Señor Rojas, manténgase en el tema. Mateo apretó la mandíbula. ¿Por qué mandó a mi clienta fuera de la casa específicamente ese día? Ya lo dije. Tenía una reunión. ¿Con quién? Mi contador. ¿Nombre? Adriana vaciló por un segundo. Solo un segundo. Ernesto Villanueva. Pueden verificarlo. Lo haremos. Mateo caminó hacia ella. ¿Es cierto que mi clienta nunca pidió información sobre la caja de seguridad? Es su palabra contra la mía. ¿Y es cierto que usted estaba en casa cuando supuestamente ocurrió el robo? Estaba en mi estudio, en el 2º piso. La caja está en mi habitación. Muy conveniente. Objeción. Retirada. Mateo regresó a su asiento. Sin más preguntas. Pero el daño ya estaba hecho. Adriana había llorado. Había temblado. Había sido la víctima perfecta. El jurado la miraba con simpatía. Esa noche, Mateo visitó a Carolina en la prisión preventiva. Era la 3ª vez esa semana. Estuvo bien allá arriba, dijo Carolina. Hizo lo que pudo. No fue suficiente. Se sentaron en silencio. El fluorescente zumbaba sobre sus cabezas. ¿Por qué sigue intentando?, preguntó Carolina. Podría tomar un acuerdo con el fiscal, reducir mi sentencia, ahorrarle el tiempo. Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban cansados pero determinados. ¿Sabes cuántos casos llevo al mes? No. 30.
a veces 40. La mayoría son culpables. Algunos lo admiten, otros mienten hasta el final. ¿Y yo? Tú eres diferente. Se inclinó hacia adelante. Llegas a aprender a leer a las personas en este trabajo. Los culpables siempre tienen la historia demasiado perfecta, o muy vaga. Tú solo cuentas la verdad, una y otra vez. Igual, sin cambios. Carolina sintió que algo se movía en su pecho. ¿Eso significa que me cree? Significa que no me voy a rendir. Se miraron a través de la mesa rayada. Por un momento, Carolina olvidó dónde estaba. Mañana declara el experto en huellas dactilares, dijo Mateo. Va a ser duro. Todo es duro. Lo sé, pero tienes que resistir. ¿Para qué? El jurado ya decidió. Lo vi en sus caras. No termina hasta que termina. Carolina quiso creerle, pero la esperanza era un lujo que ya no podía pagar. Mi mamá tuvo una crisis de presión. Mi hermano está buscando trabajo, pero nadie lo contrata. Todo por mi culpa. No es tu culpa. Es de quien te puso en este lugar. ¿Y cómo probamos eso? Mateo guardó sus papeles. Cuando habló, su voz era más baja, más personal. Todavía estoy investigando. Hay algo que no cuadra en la historia de la señora Domínguez. Solo necesito tiempo para encontrarlo. El tiempo se nos está acabando. Lo sé. El guardia tocó en la puerta. Tiempo terminado. Mateo se puso de pie. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero solo asintió y se fue. Carolina regresó a su celda, a la oscuridad, al frío, y a la certeza de que el sistema nunca había estado de su lado. El tercer día de juicio fue peor que los anteriores. Un experto en caligrafía subió al estrado. Llevaba lentes de media luna y una carpeta llena de análisis. Estas firmas, señaló documentos proyectados en la pantalla, corresponden a la acusada. Aparecen en los registros de acceso a la caja de seguridad. Carolina miró las firmas. Parecían suyas. Casi. Yo nunca firmé eso, susurró a Mateo. Lo sé. Pero probar que son falsificaciones va a ser difícil sin nuestro propio experto. ¿Y por qué no tenemos uno? Mateo no respondió. Ambos sabían por qué. El Estado tenía recursos. Ellos no. El cuarto día trajeron a una psicóloga. El síndrome de robo por empleado de confianza es más común de lo que la gente piensa, explicó al jurado. La proximidad con riqueza genera resentimiento, fantasías de tener lo que otros tienen. ¿Está diciendo que mi clienta es una ladrona por naturaleza? Mateo no pudo ocultar su indignación. Estoy diciendo que las circunstancias la hacían vulnerable a la tentación. Carolina cerró los ojos. Cada palabra era un martillo contra su dignidad. La primera vez que Mateo visitó esa semana fue un martes por la tarde. Llegó con ojeras más profundas y una bolsa de papel. Te traje algo. Carolina abrió la bolsa. 2 sándwiches y una manzana. La comida de aquí es horrible, dijo él. Pensé que... Se detuvo. No terminó la frase. Carolina sintió que algo se quebraba dentro de ella. No por tristeza, por algo diferente. Gracias. Comieron en silencio por un momento. El fluorescente zumbaba sobre sus cabezas. ¿Cómo está tu mamá?, preguntó Mateo. Mal. La presión no baja. El médico dice que es el estrés. Lo siento, no es tu culpa. Debería estar haciendo más. Carolina lo miró. Realmente lo miró. Las líneas alrededor de sus ojos. Las manchas de café en su camisa. Las manos que temblaban ligeramente por demasiada cafeína y poco sueño. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien? Mateo soltó una risa sin humor. No me acuerdo. ¿Tienes otros casos? 7 en este momento. Pero el tuyo... Se detuvo. ¿Qué pasa con el mío? Me quita el sueño. Más que los otros. Algo en su tono hizo que el corazón de Carolina latiera más rápido. ¿Por qué? Mateo jugó con el borde de su carpeta. No la miraba. Porque te creo. Y porque el sistema te está destruyendo. Y yo no puedo detenerlo. El silencio que siguió era diferente a los anteriores. Estaba cargado de cosas no dichas. ¿Siempre quisiste ser abogado?, preguntó Carolina, rompiendo el momento. No, quería ser maestro, como mi papá. ¿Qué pasó? Murió cuando yo tenía 15. Mi mamá quedó sola con 3 hijos. Tuvo que trabajar el doble para sostenernos. ¿Por eso estudiaste Derecho? Por eso y por qué vi lo que el sistema le hizo a ella. Mateo cerró los ojos. La acusaron de robar en la casa donde trabajaba como empleada doméstica, igual que a ti. Carolina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué pasó? Pasó 2 años peleando. Perdió trabajos, perdió amigos. Casi nos perdió a nosotros porque no había dinero para comer. ¿Pero se probó su inocencia? Sí. Al final encontraron al verdadero ladrón, pero para entonces ya habíamos perdido todo. La casa, la dignidad, la salud de mi mamá nunca se recuperó. Lo siento. Por eso hago esto. Mateo finalmente la miró. Por eso no me rindo, porque sé lo que se siente estar del otro lado. Carolina sintió lágrimas en los ojos. ¿Y tú?
preguntó Mateo. ¿Qué querías ser antes de todo esto? Maestra de preescolar. ¿En serio? Me encantan los niños. Siempre quise trabajar con ellos. Pero después de que murió mi papá, la universidad quedó fuera de alcance. No podía dejar de trabajar. Las universidades públicas son gratuitas, pero vivir no lo es. Mi mamá me necesitaba. Mi hermano todavía estaba en la secundaria. Alguien tenía que mantener la casa. Mateo asintió. Entendía. No como teoría, como experiencia vivida. Serías una buena maestra. ¿Cómo lo sabes? Por cómo hablas de Sofía. Se te ilumina la cara. Carolina se limpió las lágrimas. La extraño. Cada noche me pregunto si estará bien, si estará comiendo, si alguien le lee antes de dormir. Debe extrañarte también. Ojalá pudiera decirle que no la abandoné, que no fue mi culpa. Mateo extendió la mano sobre la mesa. Se detuvo a centímetros de la de Carolina. Algún día podrás. El jueves, Mateo llegó más temprano. Encontré algo, dijo sin siquiera sentarse. ¿Qué cosa? El contador de la señora Domínguez. Ernesto Villanueva. No existe. Carolina se puso de pie de golpe. ¿Qué? Busqué en todos los registros profesionales. No hay ningún contador con ese nombre registrado en Buenos Aires. Entonces, ¿con quién se reunió? Esa es la pregunta. Solicité las grabaciones de seguridad de la casa, pero el juez las negó. Dice que no hay causa probable para investigar a la víctima. ¿Y ahora qué hacemos? Sigo buscando. Tiene que haber algo más. Pero la frustración en su voz era clara. Se sentaron. Mateo sacó más papeles. Necesito que recuerdes todo sobre ese día. Cada detalle, por más pequeño que sea. Ya te lo conté todo. Cuéntamelo otra vez. Carolina cerró los ojos. Se obligó a revivir esa mañana. Sofía y yo estábamos haciendo galletas. La señora Domínguez bajó las escaleras muy rápido. Estaba en el teléfono. ¿Escuchaste la conversación? Solo el final. Dijo algo como, no tengo ese dinero ahora, o, necesito más tiempo. No estoy segura. Mateo escribió furiosamente. ¿Parecía asustada? Nerviosa. Muy nerviosa. ¿Y la reunión? ¿Viste a alguien llegar? No, pero cuando volvimos del parque, había un auto desconocido saliendo. Negro. Vidrios polarizados. ¿Marca? No sé de autos. Solo sé que no era de nadie que yo conociera. Mateo siguió tomando notas. Sus dedos se movían rápido sobre el papel. Carolina lo observó trabajar. La forma en que mordía su labio cuando pensaba. Cómo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba frustrado. ¿Por qué haces tanto por mí? Preguntó sin pensar. Mateo dejó de escribir. Levantó la vista. Porque es mi trabajo. No, es más que eso. El aire entre ellos se volvió denso. Mateo puso la pluma sobre la mesa. Porque cuando te veo, veo a mi mamá. Veo a todas las personas que el sistema aplasta porque no tienen dinero para defenderse. Porque su palabra vale menos que la de alguien con apellido y cuenta bancaria. ¿Solo por eso? Mateo la miró fijamente. Por un momento, pareció que iba a decir algo más. Pero el guardia tocó en la puerta. Tiempo. Mateo recogió sus cosas rápidamente. Demasiado rápido. Te veo mañana en la corte. Mateo. Se detuvo en la puerta. Gracias. Por creer en mí. Él asintió sin voltear. No me agradezcas todavía. En la mansión Domínguez, Sofía no comía. La nueva niñera trataba de convencerla, pero la niña solo movía la comida en su plato. No tengo hambre. Tienes que comer algo, Sofía. Quiero a Carolina. Tu mamá dice que Carolina hizo algo malo. ¡Mentira! Sofía tiró el tenedor. Carolina nunca hace nada malo. Corrió a su habitación. Se tiró en la cama llorando. Desde el pasillo, escuchó la voz de su madre en el teléfono. El juicio va perfecto. Esa idiota no tiene defensa. Sí, en unos días estará condenada y nadie hará más preguntas. El dinero ya está seguro en la cuenta. Nadie puede rastrearlo. Sofía apretó su osito de peluche, el que Carolina le había regalado en su último cumpleaños. Te extraño, susurró al peluche. Y voy a decir la verdad. No me importa lo que diga mamá, pero era una niña de 6 años. Y nadie escucha a los niños. El Estado descansa, su señoría. El fiscal cerró su carpeta con un golpe satisfecho. Había presentado 20 testigos. 32 piezas de evidencia. Un caso hermético. Mateo se puso de pie. Su turno. La defensa llama a Marta Suárez. La madre de Carolina caminó hacia el estrado con pasos lentos. Había envejecido 10 años en 3 semanas. Señora Suárez, ¿puede decirnos qué tipo de persona es su hija? Carolina es buena, trabajadora, jamás le haría daño a nadie. Su voz temblaba. El jurado la miraba con lástima pero no con convicción. ¿Alguna vez la vio gastar dinero que no podía explicar? Nunca. Todo lo que ganaba lo mandaba a casa. Para ayudarnos. El fiscal se levantó para el contrainterrogatorio. ¿Cuánto dinero le mandaba su hija mensualmente? $500.
A veces más. ¿Y no le pareció extraño que una empleada doméstica pudiera mandar tanto? Marta titubeó. Ella vivía en la casa. No tenía gastos. O tenía ingresos adicionales que usted desconocía. Objeción. Mateo se puso de pie. Especulación. Sostenida. Pero el daño estaba hecho. El jurado anotaba cosas en sus libretas. Mateo llamó a 3 testigos más. Vecinos de Córdoba. El director de la escuela donde Carolina había sido voluntaria. Todos dijeron lo mismo. Carolina era honesta, confiable, incapaz de robar. Pero ninguno había estado en Buenos Aires el día del robo. Ninguno había visto lo que pasó en esa casa. El jurado bostezaba. Uno revisaba su reloj. Carolina sintió que se ahogaba. Esa noche, el fiscal envió una oferta. Mateo llegó a la prisión con el papel en la mano. Se veía derrotado. ¿Qué es eso?, preguntó Carolina. Un acuerdo. Si te declaras culpable de robo simple, el fiscal retira los cargos agravados. ¿Qué significa eso? 3 a 5 años en lugar de 10 a 15. Carolina sintió que el mundo se inclinaba. ¿Y si no aceptó? Seguimos al juicio. Pero Carolina, el jurado no está de nuestro lado. ¿Me estás diciendo que me rinda? Te estoy diciendo que seas realista. Mateo tiró el papel sobre la mesa. En 3 años saldrías. Podrías empezar de nuevo, ayudar a tu familia. Carolina miró el documento. Las letras se movían frente a sus ojos. ¿Y mi inocencia? Tu inocencia no te va a salvar. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como humo tóxico. Carolina levantó la vista. Mateo tenía la cabeza entre las manos. Estás cansado, dijo ella suavemente. Deberías irte a casa. No puedo. ¿Por qué no? Porque si me voy, significa que me di por vencido. Y si me doy por vencido contigo... No terminó la frase. Carolina sintió algo moverse en su pecho. Algo peligroso y cálido. Di por vencido, Mateo. Ya es suficiente. No. He estado pensando. Quizás es mejor que acepte el acuerdo. 3 años no es para siempre. Mi mamá podrá visitarme. Mi hermano conseguirá otro trabajo cuando esto termine. ¿Y tú? Su voz se quebró. ¿Y yo qué? Tú podrás ayudar a alguien que todavía tenga oportunidad de ganar. Mateo la miró como si lo hubiera abofeteado. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que eres un caso perdido? Soy realista, como tú dijiste. No, yo estaba equivocado. Se puso de pie. Estaba siendo cobarde. Estaba siendo honesto. ¡No! Golpeó la mesa con la palma. Estaba dejando que el miedo me controlara. El miedo de fallar. El miedo de no ser suficiente. El miedo de... Se detuvo. Respiraba agitado. ¿El miedo de qué?, susurró Carolina. Mateo la miró directamente. Sus ojos cafés estaban llenos de algo que ella no se atrevía a nombrar. El miedo de perderte. El silencio era ensordecedor. No me conoces, dijo Carolina finalmente. Solo soy tu clienta. Eres más que eso y lo sabes. Mateo, he pasado cada día de las últimas 3 semanas pensando en ti. No como abogado, como hombre. Pienso en tus conversaciones, en cómo hablas de Sofía, en cómo te niegas a llorar delante del jurado, aunque estés destrozada por dentro. Carolina sintió que las lágrimas llegaban de todas formas. No puedes decirme estas cosas. Soy tu clienta. Hay reglas. Al diablo con las reglas. Pero entonces retrocedió. Tienes razón. No debí decir nada. Es inapropiado e injusto para ti. ¿Por qué injusto? Porque estás en una celda, y yo soy lo único que se interpone entre tú y la prisión. No tienes opción real. Cualquier cosa que sientas o no sientas, está contaminada por eso. Carolina se puso de pie. Caminó hacia el cristal que los separaba del guardia. Se aseguró de que no los viera. Luego regresó a Mateo y extendió su mano sobre la mesa. ¿Esto es contaminado?, preguntó. Mateo miró su mano, luego a ella. Lentamente, puso su mano sobre la de ella. Sus dedos se entrelazaron por un segundo. Solo un segundo. No puedo hacer esto, dijo él retirándose. No mientras seas mi clienta. No es justo para ti. Y pone en riesgo tu caso. Entonces, ¿qué hacemos? Ganamos. Probamos tu inocencia. Y después... ¿Después qué? Después te invito a cenar, como una persona normal invitando a otra persona normal. Carolina soltó una risa que era mitad llanto. ¿Y cómo ganamos? Mateo se sentó de nuevo. Sacó papeles de su maletín. Hay una carta que no he jugado. Es arriesgada. Podría salir muy mal. ¿Cuál carta? Sofía. Carolina sintió que el estómago se le caía a los pies. No, es una niña. No puedes ponerla en medio de esto. Es la única que estuvo en esa casa. La única que puede contradecir a su madre. Tiene 6 años, Mateo. La van a destrozar en el contrainterrogatorio. O va a decir la verdad. Los niños no saben mentir como los adultos. ¿Y si Adriana la amenazó? Si le enseñó qué decir. Entonces perdemos. Mateo la miró fijamente. Pero si no lo intento, ya perdimos de todas formas. Carolina cerró los ojos.
Imaginó a Sofía en ese estrado, asustada, confundida. No quiero que sufra por mi culpa. Ya está sufriendo. Sin ti. Eso fue como un puñal. ¿De verdad crees que puede funcionar? Creo que es nuestra única oportunidad. A la mañana siguiente, Mateo presentó la moción ante el juez. La defensa solicita permiso para llamar a Sofía Domínguez como testigo. La sala explotó. ¡Objeción! El fiscal prácticamente gritó. ¡La niña tiene 6 años! ¡Esto es absurdo y abusivo! La niña estaba presente en la casa, argumentó Mateo. Su testimonio es relevante. Es una táctica desesperada para manipular las emociones del jurado. El juez levantó la mano para silenciarlos. Señor Rojas, un testigo de 6 años es poco convencional. Su señoría, la niña es competente para testificar bajo supervisión judicial, y su testimonio podría ser crucial para establecer la verdad. ¿La verdad o su versión conveniente de la verdad?, escupió el fiscal. El juez se quitó los lentes. El juez se limpió los cristales lentamente. Todos esperaban. Voy a permitirlo, dijo finalmente, pero bajo estrictas condiciones. Nada de preguntas agresivas. Nada de presión. Al primer signo de trauma, detengo el interrogatorio. Gracias, su señoría. Adriana se puso pálida en su asiento. Su abogado le susurraba furiosamente al oído. Esa noche, en la mansión Domínguez, Adriana entró al cuarto de Sofía. La niña estaba acostada con su osito de peluche. Sofía, cariño, tenemos que hablar. No quiero hablar contigo. Adriana cerró la puerta. Su voz cambió. Se volvió dura. Mañana vas a ir a la corte. Van a hacerte preguntas sobre Carolina. Sofía se sentó en la cama. ¿Va a estar Carolina ahí? Sí. ¿Y vas a decir exactamente lo que yo te diga? No. ¿Cómo que no? Carolina no hizo nada malo. Yo vi lo que hiciste. Adriana se arrodilló frente a ella. Sus uñas se clavaron en los hombros de Sofía. Escúchame bien. Si dices algo diferente a lo que te he dicho, Carolina se va a ir para siempre. ¿Entiendes? Para siempre. Nunca la volverás a ver. Me estás lastimando. Y si le cuentas a alguien sobre esto, sobre lo que viste, nadie te va a creer. Eres una niña. Los niños inventan cosas. Lágrimas rodaban por las mejillas de Sofía. Te odio. Adriana la soltó. Se puso de pie. Di lo que te enseñé, o pierdes a Carolina. Tú decides. Cerró la puerta dejando a Sofía sola en la oscuridad. La niña abrazó su osito y lloró hasta quedarse dormida. Pero en sus sueños, Carolina le sonreía. Y en sus sueños, Sofía era valiente. El silencio después de las palabras de Sofía era absoluto. Vi a mamá meter el dinero en su bolso. El bolso rojo grande. Mateo sintió que las piernas le temblaban. Se acercó a la niña con pasos cuidadosos. Sofía, ¿puedes decirnos exactamente qué viste ese día? La niña se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Yo estaba jugando en el pasillo de arriba. Mamá no sabía que yo estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo tu mamá? Abrió la caja donde guarda cosas importantes. La de su cuarto. ¿La caja de seguridad? Sofía asintió. Sacó muchos papeles verdes, los que tienen números. ¿Billetes? Sí, muchos. Los puso en su bolso rojo, el que tiene las correas doradas. Adriana apretó los puños sobre su regazo. Su abogado le tocó el brazo, pero ella lo apartó. ¿Qué pasó después?, preguntó Mateo. Mamá cerró la caja. Después fue al cuarto de Carolina. Yo la seguí porque pensé que iba a jugar conmigo. ¿Y qué hizo en el cuarto de Carolina? Abrió el cajón donde Carolina guarda su ropa. Puso algo adentro. Algo blanco. Papeles, creo. El jurado estaba completamente inmóvil. Cada palabra de Sofía caía como una bomba. ¿Vio Carolina lo que hizo tu mamá? No. Carolina estaba lavando la ropa en el piso de abajo. Yo la vi por la ventana. ¿Y después? La voz de Sofía se hizo más pequeña. Mamá me vio. Se enojó mucho. Me llevó a mi cuarto y cerró la puerta. Dijo que me quedara ahí y que no dijera nada de lo que vi. ¿Te dijo exactamente qué no debías decir? Sofía asintió, llorando más fuerte ahora. Me dijo que Carolina tomó el dinero, que si yo contaba la verdad, nadie me iba a creer porque soy pequeña, y que Carolina se iba a ir para siempre. Carolina tenía las manos sobre la boca. Las lágrimas caían sin control. ¿Pero tú sabías que eso no era verdad? Sí, yo vi a mamá. Carolina estaba afuera conmigo en el parque. Ella no pudo tomar nada. El fiscal se puso de pie bruscamente. Su señoría, esto es claramente un testimonio ensayado. La defensa ha manipulado a esta niña. Yo no soy tonta. Sofía lo interrumpió, su voz más fuerte ahora. Sé lo que vi, y sé que Carolina me quiere, y mamá solo habla por teléfono y nunca me abraza. El juez golpeó el mazo. Orden. La niña continuará sin interrupciones. Mateo dio un paso atrás. Sofía, ¿por qué decidiste contar la verdad ahora? Porque Carolina no hizo nada malo. Ella me lee cuentos.
Me hace galletas. Me ayuda con la tarea. Mamá ni siquiera sabe en qué grado estoy. La niña miró directamente a Carolina. Te extraño. Quiero que vuelvas a casa. Carolina se quebró completamente. Mateo tuvo que sostenerla. El fiscal se acercó para el contrainterrogatorio. Su sonrisa era cruel. Sofía, ¿tu mamá te quiere? Supongo. ¿Y Carolina también te quiere? Sí. ¿Y si tuvieras que elegir, preferirías que Carolina no fuera a la cárcel aunque eso signifique mentir? ¡Objeción! Mateo gritó. Está presionando a la testigo. Sostenida. El juez se inclinó hacia adelante. Señor fiscal, modere su tono. Pero el fiscal insistió. ¿Es posible que estés confundida? ¿Que viste algo diferente y tu cariño por Carolina te hace recordarlo mal? No estoy confundida. Sofía lo miró directo a los ojos. El bolso de mamá es rojo con correas doradas. Tiene una mancha de vino en un lado. Lo sé porque lo derramé yo la semana pasada. El fiscal titubeó. ¿Y ese bolso está aquí hoy? Sofía señaló a Adriana. Lo tiene puesto en su silla. Todos los ojos se volvieron hacia Adriana. Efectivamente, junto a ella había un bolso rojo con correas doradas. Y en un costado, apenas visible, una mancha oscura. El juez se quitó los lentes. Señora Domínguez, por favor traiga ese bolso al estrado. Adriana se quedó congelada. Su señoría, esto es ridículo. Traiga el bolso. Con manos temblorosas, Adriana se acercó. El juez examinó el bolso. La mancha era exactamente donde Sofía había dicho. ¿Cuándo derramaste el vino, Sofía?, preguntó el juez. La semana antes de que Carolina se fuera. Mamá se enojó mucho. Dijo que era su bolso favorito. El fiscal intentó recuperarse. Eso no prueba nada sobre... Voy a ordenar un receso, interrumpió el juez. Y voy a solicitar una investigación inmediata de los registros financieros de la señora Domínguez. La sala explotó. Adriana se puso pálida. Esto es absurdo. Soy la víctima aquí. Si es la víctima, no tiene nada que temer de una investigación. El juez golpeó el mazo. Receso de 2 horas. Carolina fue llevada de vuelta a la sala de espera. Mateo entró detrás de ella. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Carolina, todavía en shock. Sofía acaba de cambiar todo. ¿Pero es suficiente? Si el juez encuentra lo que creo que va a encontrar... Sí, 2 horas se sintieron como 2 años. Finalmente, los llamaron de vuelta a la sala. El juez tenía una carpeta nueva frente a él. Su expresión era de granito. He revisado los registros bancarios preliminares de la señora Domínguez. Los registros completos tomarán más tiempo, pero lo que tengo es suficiente para proceder. Adriana estaba completamente blanca. 3 días después del reporte de robo, continuó el juez, la señora Domínguez realizó múltiples depósitos en su cuenta personal, depósitos estructurados para evitar reportes de transacciones sospechosas. El total suma exactamente $50,000. Un murmullo recorrió la sala. Además, se encontró evidencia de deudas de juego considerables, transferencias a casinos en línea, pagos a prestamistas privados. Eso no prueba nada. Adriana se puso de pie. Ese dinero es de otra fuente, mis inversiones. Señora Domínguez, le sugiero que guarde silencio, dijo su abogado, tirándola de vuelta a su asiento. El juez continuó. También se descubrió que el contador Ernesto Villanueva no existe en ningún registro profesional de la ciudad. La señora Domínguez mintió bajo juramento sobre la reunión del día del supuesto robo. Él trabaja independiente. ¡Basta! El juez golpeó el mazo. Basándome en el testimonio de la menor Sofía Domínguez, corroborado por evidencia física y financiera, declaro sin lugar todos los cargos contra Carolina Suárez. Carolina sintió que el mundo se detenía. Además, ordeno el arresto inmediato de Adriana Domínguez por cargos de robo, falsificación de evidencia, perjurio y falsa denuncia que resultó en encarcelamiento indebido. 2 oficiales se acercaron a Adriana. ¡No! ¡Esto es un error!, gritaba mientras le ponían las esposas. Esa niña está mintiendo. ¡La manipularon! ¡Mamá! Sofía lloraba en el estrado. Adriana la miró con odio puro. Arruinaste todo. Todo por una estúpida empleada. Señora Domínguez. El juez golpeó el mazo furiosamente. Retírenla de mi sala. Ahora. Mientras se llevaban a Adriana, la sala estalló en aplausos. Carolina apenas podía procesar lo que estaba pasando. Mateo la abrazó. Profesionalismo olvidado en ese momento. Eres libre. Está terminado. No puedo creerlo. Sofía bajó del estrado corriendo. Se lanzó a los brazos de Carolina. ¡Carolina! ¡Lo hice! ¡Dije la verdad! Carolina la sostuvo con fuerza, llorando en su cabello. Fuiste tan valiente, mi amor. Tan valiente. ¿Ya no te vas a ir? No, cariño. Ya no me voy. El padre de Sofía se acercó.
Era un hombre de mediana edad que Carolina solo había visto en fotos. Señorita Suárez, yo... no sé qué decir. Lo siento mucho. Su hija me salvó. Es más valiente que yo. Miró a Sofía con orgullo y dolor. No sé cómo no vi lo que Adriana era capaz de hacer. El juez se acercó antes de retirarse. Señorita Suárez, en nombre de esta corte, le ofrezco mis disculpas. Lo que sufrió fue una injusticia imperdonable. Carolina asintió, todavía incapaz de formar palabras completas. Mateo la tomó del brazo. Vámonos. Tienes que salir de aquí. Pero antes de irse, Carolina se arrodilló frente a Sofía una vez más. Gracias, pequeña. Me salvaste la vida. ¿Puedo verte otra vez? Carolina miró al padre de Sofía. Él asintió. Cuando quieras, cariño. Te lo prometo. Y mientras salían de esa sala donde había estado encadenada por semanas, Carolina respiró aire libre por primera vez en lo que parecía una eternidad. El sol brillaba afuera. Y finalmente, después de todo, la verdad había ganado. 2. Carolina salió del juzgado envuelta en los brazos de su madre. Las cámaras estallaban con flashes. Los reporteros gritaban preguntas. Pero todo sonaba lejano, como bajo el agua. Mi niña, mi Carolina. Su madre lloraba contra su hombro. Ya pasó todo. Mateo las escoltó hasta un auto que esperaba. Metió a Carolina en el asiento trasero, antes de que los periodistas las alcanzaran. ¿A dónde vamos?, preguntó Carolina. A casa. A la casa de tu mamá. Reservé los boletos para esta noche. ¿Esta noche? Necesitas alejarte de esta ciudad por un tiempo. Recuperarte. Carolina miró por la ventana. Buenos Aires pasaba rápido, pero se sentía diferente ahora. Más pequeña, menos amenazante. ¿Y tú? Mateo la miró desde el asiento delantero. Yo tengo que quedarme. Hay papeleo. Cosas legales que resolver. ¿Cuándo te voy a ver? Algo pasó por el rostro de Mateo. Algo que prometía futuro. Pronto. Los primeros días en Córdoba fueron extraños. Carolina dormía en su antigua habitación, en la cama donde había crecido. Pero las pesadillas llegaban cada noche. Se despertaba sudando, convencida de que seguía en la celda. Su madre preparaba sus comidas favoritas. Su hermano había encontrado trabajo nuevo en una tienda. Los vecinos que antes los señalaban, ahora tocaban la puerta con disculpas y comida. Pero Carolina apenas salía de su cuarto. Tienes que comer algo, le decía su madre. No tengo hambre. Han pasado 3 días. Lo sé. Su madre se sentó en el borde de la cama. Sé que es difícil, pero ya terminó, hija. Pero ya... ganaste. ¿Por qué no se siente como una victoria? Porque el trauma no desaparece con un veredicto. Carolina miró el techo, las manchas familiares, las grietas que había memorizado en su adolescencia. No sé cómo volver a ser normal. No tienes que ser normal, solo tienes que ser. El teléfono de Carolina vibró. Era un mensaje de Mateo. ¿Cómo estás? Sus dedos se movieron sobre el teclado. No lo sé. ¿Es normal sentirse vacía después de ganar? La respuesta llegó rápido. Completamente normal. El cuerpo necesita tiempo para procesar. Date permiso de sentir. Carolina sonrió por primera vez en días. ¿Cuándo vienes? ¿Quieres que vaya? Sí. Entonces iré este fin de semana. En Buenos Aires, el escándalo Domínguez era la noticia principal. Socialite acusada de enmarcar a su propia niñera. La verdad de una niña de 6 años destapa fraude millonario. Carolina Suárez, de acusada a víctima. Adriana enfrentaba 5 cargos criminales. Su fianza fue negada. Pasaría el juicio en prisión preventiva, exactamente donde había querido poner a Carolina. Su esposo solicitó custodia completa de Sofía. Los servicios de protección infantil investigaban por negligencia emocional. Sofía estaba en terapia. El psicólogo reportó que la niña había sufrido manipulación psicológica severa por parte de su madre. Pero también reportó algo más. La niña tenía una resiliencia notable, y mencionaba constantemente a Carolina como su fuente de fortaleza. El sábado, Mateo llegó a Córdoba. Carolina lo esperaba en la puerta de la casa. Llevaba jeans y una blusa simple, sin maquillaje, el cabello suelto. Cuando Mateo bajó del auto, se quedó mirándola. ¿Te ves diferente? ¿Diferente mal? Diferente hermosa. Carolina sintió que las mejillas se le encendían. Pasa, mi mamá hizo empanadas. ¿Tu mamá sabe que mi abogado me gusta? Sí, tiene ojos. Mateo sonrió. Era la primera vez que Carolina lo veía sonreír de verdad. Comieron con la familia. La madre de Carolina contó historias de cuando Carolina era niña. Su hermano molestó a Mateo preguntándole sobre sus intenciones. Son buenas, respondió Mateo simplemente. Muy buenas. Después de la comida, Carolina y Mateo caminaron por el pueblo. El sol se ponía sobre las montañas. Recibí ofertas de trabajo, dijo Carolina. 3 familias diferentes en Buenos Aires quieren contratarme. ¿Vas a aceptar?
No lo sé. Pensé que quería volver, pero ahora tengo miedo. Es comprensible. ¿Eso hace que sea cobarde? Mateo se detuvo. La tomó de las manos. Carolina, pasaste 3 semanas en prisión por un crimen que no cometiste. Enfrentaste al sistema completo. No te rendiste cuando te ofrecieron un acuerdo. No hay nada de cobarde en ti. Entonces, ¿por qué tengo tanto miedo? Porque eres humana. Y porque lo que te pasó fue terrible. Carolina miró sus manos entrelazadas. Hay algo más que no te he dicho. ¿Qué cosa? Me aceptaron en un programa de becas. Para estudiar educación inicial. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿En serio? ¿Cuándo te enteraste? Hace 2 días. Tú me ayudaste a aplicar, ¿recuerdas? Durante el juicio. Me acuerdo. ¿Vas a aceptar? La beca cubre alojamiento y una manutención mensual. Puedo estudiar y trabajar medio tiempo. Es todo lo que siempre quise. Entonces, ¿cuál es el problema? Carolina lo miró directamente. Está en Buenos Aires. Y no sé si puedo volver a esa ciudad. ¿Y si no tuvieras que hacerlo sola? ¿Qué quieres decir? Mateo dio un paso más cerca. Sus manos todavía sostenían las de ella. Durante el juicio, no pude decirte lo que sentía. No era apropiado. No era justo para ti. Lo sé. Pero ahora ya no soy tu abogado. No. Ahora solo eres Mateo. Y tú solo eres Carolina. Sí. Entonces puedo decirte que no he dejado de pensar en ti desde el primer día. Que cada visita a la prisión era lo mejor y lo peor de mi día. Lo mejor porque te veía. Lo peor porque no podía hacer nada para sacarte de ahí. Carolina sintió lágrimas en los ojos. Pero eran diferentes esta vez. Yo también pensaba en ti. Todo el tiempo. ¿Sí? Eras lo único bueno en medio de toda esa pesadilla. Mateo levantó una mano y le acarició la mejilla suavemente. No quiero presionarte. Si necesitas tiempo lo entiendo. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Y que si decides volver a Buenos Aires, no vas a estar sola. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero intentar esto. Tú y yo. Si tú quieres. Carolina no respondió con palabras. Se puso de puntillas y lo besó. Fue suave, dulce, lleno de promesas. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. ¿Eso es un sí? Preguntó Mateo. Es un sí definitivo. 3 meses después, Carolina entraba a su primera clase en la universidad. Llevaba una mochila nueva y una sonrisa nerviosa. Otros estudiantes llenaban el aula, la mayoría más jóvenes que ella. Pero Carolina no se sentía fuera de lugar. Se sentía exactamente donde debía estar. Después de clases, Mateo la esperaba afuera con café. ¿Cómo estuvo? Increíble. Difícil, pero increíble. Difícil. Te dije que serías excelente. Caminaron tomados de la mano por el campus. Carolina trabajaba medio tiempo como asistente en un preescolar. El dinero era justo, pero suficiente. Vivían juntos en un apartamento pequeño. Nada lujoso. Pero era suyo. Sofía me escribió, dijo Carolina, mostrándole su teléfono. Era un dibujo. 2 figuras tomadas de la mano. Carolina y yo, decía en letras desiguales. ¿Cuándo la ves? Este sábado. Su papá dice que ha mejorado mucho en terapia. ¿Y tú? ¿Cómo vas con tu terapia? Bien. Es difícil, pero me ayuda. Mateo la besó en la frente. Estoy orgulloso de ti. ¿Por qué? Por no rendirte. Por luchar. Por estar aquí. Carolina lo abrazó. Olía a café y a promesas cumplidas. ¿Sabes qué es lo más raro? ¿Qué? Que lo peor que me pasó me llevó a lo mejor. A esto. A ti. No tenías que pasar por todo eso para llegar aquí. Lo sé. Pero pasé. Y sobreviví. Y ahora estoy exactamente donde quiero estar. El sol se ponía sobre Buenos Aires. La ciudad que había sido su pesadilla ahora era su hogar. Y por primera vez en su vida, Carolina Suárez se sentía completamente libre. 1 año había pasado desde aquel día en la corte cuando una niña de 6 años cambió todo con su valentía. Carolina estaba frente a su propio salón de clases ahora. 20 niños de 5 años la miraban con ojos curiosos y llenos de energía. Buenos días, señorita Carolina. Cantaron al unísono. Buenos días, mis amores. Era su primer día como maestra titular. Había terminado su programa acelerado con honores. El director de la escuela pública en Villalugano no dudó en contratarla. Necesitamos maestras que entiendan de dónde vienen estos niños, le había dicho. Que sepan lo que es luchar. Carolina sabía. Lo sabía demasiado bien. Mientras los niños sacaban sus cuadernos, miró la fotografía en su escritorio. Era de su graduación. Mateo estaba a su lado, su madre al otro, su hermano detrás. Todos sonriendo. Y en el frente, sosteniendo un ramo de flores casi tan grande como ella, estaba Sofía. Sofía visitaba a Carolina 2 veces al mes. Su padre se había mudado a un apartamento más pequeño, pero lleno de calidez. La niña iba a terapia religiosamente y, según su psicóloga, estaba notablemente recuperada.
Tiene una resiliencia excepcional, le había dicho la doctora a Carolina. Mucho de eso es gracias a usted. Le dio un modelo de lo que es el amor real. El caso de custodia se había resuelto meses atrás. El padre obtuvo custodia completa. Adriana perdió todos sus derechos parentales. Adriana Domínguez cumplía una sentencia de 8 años por robo, falsificación de evidencia, perjurio y encarcelamiento indebido. Su apelación fue rechazada. Su nombre era sinónimo de traición en los círculos sociales que alguna vez la adoraron. Pero Carolina había dejado de pensar en ella. La venganza no le interesaba. La justicia ya se había cumplido. Esa tarde, después de clases, Carolina caminó al café donde Mateo la esperaba. Él seguía siendo defensor público, seguía peleando por los que no tenían voz, pero ahora llegaba a casa todas las noches. A su hogar compartido, a ella. ¿Cómo estuvo tu primer día?, preguntó, poniéndose de pie para besarla. Perfecto. Agotador, pero perfecto. Te traje esto. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. ¿Qué es? Ábrelo. Dentro había un llavero, una manzana roja con las palabras «Mejor maestra del mundo» grabadas. Carolina se rió y lloró al mismo tiempo. Es cursi. Lo sé, pero es verdad. Se besaron en medio del café. La gente los miraba y sonreía. Eran esa pareja, la que había sobrevivido lo imposible, la que daba esperanza. «Hay algo más», dijo Mateo nervioso de repente. «¿Qué cosa?». Se arrodilló en medio del café. El mundo se detuvo. Carolina Suárez. Me enamoré de ti en el peor momento posible, cuando eras mi clienta y yo no podía decirte nada. Te vi pelear cuando el mundo entero estaba en tu contra. Te vi perdonar cuando otros habrían elegido el odio. Las lágrimas de Carolina caían sin control. Quiero pasar el resto de mi vida peleando a tu lado. No en cortes, sino en la vida real. En las mañanas difíciles y en las noches tranquilas. En todo. Sacó una cajita con un anillo sencillo. Modesto pero hermoso. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Carolina no necesitó pensarlo. Sí. El café estalló en aplausos. Mateo la levantó y la hizo girar. Reían y lloraban al mismo tiempo. Te amo, susurró él contra su cabello. Te amo, respondió ella. Gracias por no rendirte conmigo. Nunca podría. 6 meses después, en una ceremonia pequeña en Córdoba, Carolina y Mateo se casaron. Sofía fue la niña de las flores. Llevaba un vestido blanco y una corona de margaritas. Su sonrisa era pura y genuina. La madre de Carolina lloró de felicidad durante toda la ceremonia. Su hermano dio un discurso torpe pero lleno de amor. Mi hermana es la persona más fuerte que conozco, dijo, y Mateo es el más afortunado. Los invitados eran pocos pero importantes. Compañeros de trabajo, amigos verdaderos, clientes de Mateo que habían ganado sus casos, padres de los estudiantes de Carolina. No había lujos, no había ostentación, solo amor. Amor real y ganado con sangre, sudor y lágrimas. Cuando el juez de paz dijo, «Puede besar a la novia», Mateo tomó el rostro de Carolina entre sus manos. «Mi esposa», susurró. «Mi esposo», respondió ella, y se besaron mientras el sol de Córdoba bañaba todo en luz dorada. Años después, cuando Carolina ya era directora de su propia escuela, cuando Sofía estaba en la universidad estudiando psicología infantil para ayudar a otros niños como ella, cuando su madre vivía tranquila en una casa que Carolina le había comprado, cuando Mateo tenía su propia firma de defensa legal para casos pro bono, Carolina todavía recordaba aquel día en la corte. Recordaba el miedo, la injusticia, la desesperación, pero más que nada, recordaba el momento en que Sofía dijo la verdad, el momento en que Mateo le tomó la mano, el momento en que supo que no estaba sola. A veces sus estudiantes preguntaban si las cosas malas podían convertirse en cosas buenas. Y Carolina siempre respondía lo mismo. Las cosas malas no se convierten en buenas. Pero nosotros podemos elegir qué hacer con ellas. Podemos dejar que nos destruyan, o podemos usarlas para construir algo mejor. ¿Cómo qué, señorita?, preguntaban los niños. Como amor, respondía ella. Como valentía, como esperanza. Y esa era la verdad más grande de todas. La verdad que salvó su vida. La verdad que una niña tuvo el valor de decir. La verdad que nadie podía quitarle. En su escritorio, junto a la foto de su boda, Carolina guardaba algo más. Un dibujo viejo y arrugado, 2 figuras tomadas de la mano, una grande y una pequeña, y debajo, en letras desiguales de una niña de 6 años. Carolina y yo. Para siempre, para siempre. ¿Qué te pareció la historia de Carolina y Mateo? Déjanos tus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.